Buenos días, mis hermanos. Hoy nos gozamos nuevamente en la presencia de nuestro Rey. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy declaramos la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en nuestras vidas. Acompáñanos hoy, esta mañana, a glorificar el nombre del Rey, porque en Él somos más que vencedores. El Señor dice en su palabra que Él pelea por nosotros, que Él es nuestro escudo, nuestra torre fuerte. En Él tenemos nuestra confianza. En el nombre de Jesús. Glorificamos tu nombre por los siglos de los siglos. Tú reinas. Eres alabado, eres exaltado. Tu nombre levantamos, oh Dios. Aleluya, Señor. Aleluya, aleluya, eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya.
imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Sí, Señor, gracias. Gracias, bendito Dios, porque tú siempre estás de nuestro lado, Rey. Porque tú nos amas, Señor, con amor eterno, Padre. Porque tú deseas lo mejor para cada uno de nosotros, Dios. Padre Celestial, que en este día, Señor, nuestro espíritu, Señor, esté unido a tu espíritu, Rey. Ministra nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, Dios eterno. Sigue hablando, sigue transformando todo nuestro ser. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, niños de Generación Sin Límites Kids. Qué bendición volver a estar acá con ustedes para bendecir y honrar el nombre de Dios. Hoy tenemos también una actividad y vamos a empezar primero con la oración. Nuestra niña Gabriela va a hacer la oración y luego seguiremos con el programa.
Ahora niños, vamos a orar. Papito Dios, muchas gracias porque nos diste tu palabra, porque nos cuidaste y porque siempre nos vas a cuidar de este coronavirus, que se vaya para poder ir a la iglesia y que nos cuides y que todo vaya bien. En el nombre de Jesús, amén, amén. La Biblia, mi libro especial. La B-I-B-L-I-A, la B-I-B-L-I-A, es el libro de mi Dios. La B-I-B-L-I-A, en ella solo confío yo, en la B-I-B-L-I-A. Víctor, ¿puedo cantar yo también? Sí, pero no te equivoques, ¿eh? La B-I-B-L-I-A, la B-I-B-L-I-A, es el libro de mi Dios. La B-I-B-L-I-A, en ella solo confío yo, en la B-I-B-L-I-A. Mira que aquí cambia, ¿eh? Ah, bueno. Lee tu Biblia y ora cada día, y ora cada día, y ora cada día. Lee tu Biblia y ora cada día, y crecerás. Lee tu Biblia y ora cada día, y ora cada día, y ora cada día. Lee la Biblia y ora cada día, y crecerás. Y crecerás, y crecerás. Lee la Biblia y ora cada día, y crecerás. Ahora yo puedo cantar también. Claro que sí, Patito, dale. Bueno. La B-I-B-L-I-A, la B-I-B-L-I-A, es el libro de mi Dios. La B-I-B-L-I-A, en ella solo confío yo, en la B-I-B-L-I-A. Biblia, Biblia. Lee tu Biblia y ora cada día, y ora cada día, y ora cada día. Lee tu Biblia y ora cada día, y crecerás. Lee tu Biblia y ora cada día, y ora cada día, y ora cada día. Lee tu Biblia y ora cada día, y crecerás. Y crecerás, y crecerás. Lee la Biblia y ora cada día, y Bueno, niños, ya oramos, ya cantamos a Papito Dios, y vamos ahorita sí a seguir con la clase de hoy. Vamos a hablar de la Biblia. Estamos en el mes de la Biblia, entonces estamos
Ya hemos visto con las otras profesoras, nos han hablado acerca de que la Biblia es como miel, la Biblia es lámpara, la Biblia es luz, hay muchos, es como martillo. También nos han hablado que la Biblia está en el Antiguo y Nuevo Testamento, está dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. También nos enseñaba la profe Lady hace 8 días que también cómo podemos leer la Biblia. Podemos coger un capítulo completo y leerlo cada noche, podemos leer por versículos. Y hoy vamos a ver las promesas, mandamientos. Hay muchas promesas y hay muchos mandamientos en la Biblia. Cuando hay una promesa, siempre primero hay un mandamiento. Vamos a mirar en Éxodo, les voy a leer en Éxodo 20. En Éxodo 20 están los 10 mandamientos. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo, dice, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esta promesa también está en el Antiguo Testamento, que estamos leyendo en Éxodo, pero también ahorita la vamos a ver en el Nuevo Testamento. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces mire qué lindo, ¿no? Que en la Biblia Dios nos ha dejado estos mandamientos para que los cumplamos, ¿cierto? Sabemos que la palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios nos enseña aquí estos mandamientos, ¿cierto? En la Biblia hay muchas promesas y hay muchos mandamientos. Vamos a mirar en el Nuevo Testamento, en Efesios. Vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a mirar aquí en Efesios 5:8. Dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces hay una promesa, ¿cierto? Y también hay un mandamiento, ¿cómo debemos andar? Dice: andad como hijos de luz. Y en el versículo 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hay otro mandamiento, ¿cierto? Entonces miramos aquí en este versículo, otra vez lo repito, en Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, donde hay luz, que no hay oscuridad, ¿verdad? Está todo claro, podemos caminar sin tropezarnos, no hay temor de una caída, ¿cierto? Todo está al descubierto. En la Biblia también, en Juan 8 dice que yo soy la luz del mundo, dice: el que a mí viene no andará en tinieblas. Entonces vemos también que Jesús es la luz del mundo. Entonces dice, cuando venimos a Jesús y reconocemos que somos pecadores,
y le damos entrada a nuestro corazón, dice que para que Él tome el control y ocupe el primer lugar. Por eso dice el versículo, en otro tiempo andabas en tinieblas. Tinieblas en la Biblia se refiere al pecado, ¿cierto? Entonces andábamos en pecado, pero cuando conocemos y reconocemos a Jesús, reconocemos nuestro pecado y le decimos a Él que entre en nuestro corazón, entonces ya no estamos más en tinieblas, sino que ha venido la luz, ¿cierto? Que es Cristo. Hemos dado ese lugar a Cristo para que tome el lugar. Entonces ya no vamos a andar en tinieblas, sino que vamos a andar en luz. También hay otro versículo en la Biblia, en 1 de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces es bien importante que nosotros, ¿qué? Confesemos ese pecado cuando cometamos algún pecado y reconocerlo, inmediatamente ir y confesarlo, ¿cierto? No necesitamos ir a donde otra persona a decirle el pecado, sino que allí en nuestro cuarto nos arrodillamos y le pedimos a Papito Dios perdón y que nos ayude para no volverlo a repetir. Entonces miren la importancia de este versículo de andar en luz, ¿cierto? De caminar en luz. ¿Por qué? Porque Dios Cristo es nuestra luz, Cristo es el que nos va a ayudar, ¿cierto? Para que nosotros vivamos en una vida en santidad, que le agrade a Dios, que no haciendo cosas que no le agradan a Él. Este versículo también en Efesios 5, el 11 dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Nosotros como hijos de Dios, como hijos de luz, sabemos que hay muchas cosas que a Dios no le agradan, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué es participar de las obras infructuosas de las tinieblas? En este mes, el último día de este mes, la gente secular, la gente del mundo celebra Halloween. Nosotros no celebramos Halloween porque nosotros, ¿qué? Ya sabemos, ¿cierto? Conocemos la verdad. Habrá muchos niños que se van a disfrazar y porque en sus casas no les han enseñado, no han conocido la verdad, pero para eso estamos nosotros, no para criticar, sino para que ustedes, como ya están escuchando, ¿cierto? Saben la palabra, entonces vamos a orar por esos niños y vamos a compartirles de la verdad de Dios. Cuando esos niños conocen la verdad, conocen esas promesas, esos mandamientos que hay en la palabra y nosotros lo damos a conocer, entonces esos niños van a cambiar, ¿cierto? Ustedes allá en el colegio o ahorita que están pues por internet pueden hablarle a un amiguito y compartirle, ¿cierto? Las promesas y los mandamientos que hay en la palabra, y eso es lo que va a hacer cambiar al niño, no de pronto tanto como reprocharles, porque son niños que vienen desde sus casas, sus padres no les han enseñado esa verdad, entonces se irán a disfrazar. Pero nosotros que conocemos la verdad, y ustedes niños que ya conocen y que han estado en la iglesia ya mucho tiempo, pueden darle a los amiguitos esas promesas, esos mandamientos, y eso va a hacer que ellos van a cambiar, ¿cierto? Es con la palabra. Entonces oremos mucho por los niños, oremos para que ellos se quite ese velo y para que nosotros podamos compartirles, ¿cierto? A los amiguitos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a los primitos, compartirles estas promesas y estos mandamientos. Eso es lo más importante. Entonces ya se va a terminar el mes, pero siempre sabemos que todos los días del año que nosotros debemos de leer la palabra, ¿cierto? Tener un tiempo para leer, ya sea en la mañana o en la noche, y si los que no saben leer, pues le dicen a los padres que lean una porción pequeña y tengan un devocional, y entonces sabemos que todo el año estamos celebrando ¿qué? La Biblia. Es muy importante porque este es el manual que Dios nos dejó y es la palabra de Dios. Entonces, a través de estos mandamientos, estas promesas, sabemos que Dios nos respalda y que Dios nunca miente, sus promesas son verdaderas. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Hay otra promesa muy bonita que está en Efesios 6:1, dice:
Hijos, obedeced el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces encontramos muchas promesas en la Biblia, y esta es otra promesa, y dice que es el primer mandamiento con promesa, lo que yo les decía. Cuando hay un mandamiento, hay una promesa. Entonces es bien importante y es una bendición que los niños aprendamos, memoricemos la palabra de Dios, estos versículos tan lindos donde hay esas promesas y estos mandamientos tan hermosos que son para nosotros, ¿verdad? Entonces aquí les dejo, hay muchas promesas, nos agotaría el tiempo, pero ustedes ahí en casita van a estar todos los días leyendo en su tiempo devocional y pueden leer estas con despacio, los mandamientos, los 10 mandamientos. Acuérdense que están en Éxodo 20 y muchas promesas que están en la Biblia, ¿cierto? Entonces a continuación vamos a aprender el versículo de memoria, y los dejo con Gabrielita, que les va a decir el versículo que está en Efesios 5:8. Dios les bendiga, Dios les guarde y adelante con Cristo. Antes eras tinieblas, ahora sos luz. Andar como hijos de luz. Efesios 5:8. ¿Quién conoce este libro? ¿Tú? Ah, muy bien. Pues este libro es la Biblia. Y Biblia se deletrea B-I-B-L-I-A. Y de este libro es que vamos a aprender en esta ocasión. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies su palabra. Vamos a ver, chicos. Cantemos todos juntos, con alegría. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies su palabra. ¿Y qué es su palabra? La B-I-B-L-I-A es el libro de mi Dios. En ella solo confío yo. La B-I-B-L-I-A. La B-I-B-L-I-A es el libro de mi Dios. En ella solo confío yo. La B-I-B-L-I-A. Vamos a ver si lo pueden cantar en inglés, ¿sí? The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies su palabra. Hola, muy buenos días Iglesia, bienvenidos una vez más a este espacio de Iglesia en Casa y a la sección la lectura de la palabra de Dios. Los invito por favor, todos vayamos al Salmos número 56, vamos a leerlo en versión Reina Valera. Oración de confianza. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mi soberbia.
En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Y quiero, hermanos, que hay una pregunta que se repite, dice, ¿en qué puede hacerme el hombre? En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y quiero que usted se quede con esta palabra y si encontró alguna también que Dios le haya hablado a su vida, porque es una realidad para nosotros. Si tenemos nuestra confianza en Dios, ¿qué nos puede hacer el hombre? Hermanos, espero que esta sea una semana llena de bendición y pues esperamos podernos ver muy pronto. Que Dios les bendiga. Saludo cordial en este precioso día, un gozo volver a saludarles y también encontrarnos para esta meditación de la palabra del Señor. Ya cerrando este tema de, por ejemplo, y habiendo hecho un recorrido bastante rápido por el Antiguo Testamento para encontrar enseñanzas, lecciones, aprendizajes importantísimos para nuestro diario caminar. Hoy nos encontramos ya en la última parte, todavía quedando mucho que meditar y que decir. Había propuesto en la meditación anterior algunos temas para esta meditación, pero me parece pertinente hacer algunas anotaciones de cierre. Y quisiera entonces trabajar un poquito o invitarles a meditar algunas cosas acerca de lo que Dios ha hecho y de cómo ha trabajado moviéndose en la historia con la humanidad y proponiéndonos a nosotros bendiciones. Así que quisiera en esta mañana, allá de este cierre, hablarles de 4 cositas. La primera es, entre las muchas culturas, Dios se hizo un pueblo con una cultura exclusiva para sí. Eso era lo que Dios siempre ha querido. Aunque Dios quiere la salvación de todo el mundo y Jesucristo vino a morir por todos los hombres, en realidad Él quiere un pueblo exclusivo para sí. Entonces, lo que hemos visto en todo este tiempo de meditaciones es a un pueblo que se levanta de una pareja, una familia, Abraham y Sara, y que empiezan a caminar inmersos en distintas culturas. Cultura caldea, luego pasan a Egipto, luego Babilonia, Persia, Grecia, Roma,
Y lo que Dios espera de ese pueblo mientras camina en medio de esas culturas es que sea un pueblo que tiene una cultura distinta, y esa es la cultura de Dios, la cultura divina. Y para eso entonces Dios quiere que ese pueblo camine mirando a Dios, escuchando a Dios y obedeciendo a Dios. Es la manera de caminar en esa nueva cultura. Lo segundo que también nos permite aprender este recorrido breve a través de la historia de Israel es que Dios siempre ha caminado con su pueblo. Ahora, vamos de una vez tomando estos tips que estoy colocando como cosas dignas de imitar, porque lo que Dios quiere para estos tiempos es exactamente lo mismo: hacerse una nación, un pueblo con una cultura del reino de Dios. Pero en esta segunda parte, Dios siempre ha caminado con su pueblo. Dios nunca dejó a Israel solo. Muchas veces, y como hablábamos en la meditación anterior, se ha hablado de periodo intertestamentario, del tiempo, el periodo del segundo templo, o lo que otros también llaman el periodo del silencio de Dios. Pero aún allí Dios está obrando, aún allí Dios está actuando. Dios se está moviendo en todo ese silencio. Ya no hay profetas que hablan, ya no, el pueblo de todas maneras tiene la ley, la palabra de Dios. Lo que pasa es que la han olvidado. Allí sigue gente celosa del Señor, y eso es lo que de alguna manera permite que haya un remanente que cuando Jesucristo viene todavía estén allí, fieles por lo menos, esforzándose por mantener esa cultura de Dios, ese reino de Dios sobre la tierra. Dios nunca abandonó a su pueblo. Le prometió a Abraham, como el primer patriarca, quien le dio las promesas, caminar con él, darle, provisionarle todo lo que necesitaba. Le prometió que las naciones serían benditas a través de él, en tanto él obedeciera. Y como Abraham obedeció, entonces Dios cumple su pacto de bendecir no solamente ahora a Israel, sino de tener un plan perfecto para bendecir a todas las naciones. Entonces caminó con el pueblo a través de darle dirección a los patriarcas, hablaba con ellos, les daba las pautas a seguir. Más adelante levanta caudillos, o lo que hoy conocemos como líderes, con una comunión especial con él, Moisés, Josué y todos los caudillos que siguen. Luego levanta, aunque no está dentro de sus perfectos planes, se levantan los reyes, y con los reyes también está Dios. Y para que los reyes puedan caminar obedientemente, entonces Dios levanta profetas que les hablen a los reyes, que los orienten de parte de Dios a los reyes, y son muchos profetas. Hablamos por lo menos de 16 profetas. Así que Dios ha estado caminando siempre, siempre con su pueblo. Nunca los ha dejado. Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice que, quiero leerlo literalmente de la palabra, Hebreos capítulo 1, versículo 2, nos ayuda a entender definitivamente lo que estoy diciendo. El escritor del libro de Hebreos lo interpreta de una manera muy bonita y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Es decir, que los profetas eran la voz de Dios. ¿Para quiénes? Especialmente para los reyes, para los sacerdotes, para los que ministraban en el templo, es decir, para los que tenían que mantener en alto, para quienes eran autoridad civil o autoridad espiritual. A ellos Dios enviaba profetas para darles dirección, para ayudarles cuando las cosas se ponían difíciles con las culturas en las que ellos estaban inmersos, porque eran culturas absorbentes, eran culturas agresivas, eran culturas que querían dominar
Así como dice la palabra, por ejemplo, de Nabucodonosor, dice que él dijo que él iba a ser el príncipe, el que estaba por encima en todas las naciones. Y dijo que todas las culturas y naciones y reinos y pueblos y lenguas tenían que estar sujetos a su autoridad porque él era el más grande. Entonces Dios nunca dejó a su pueblo. Hoy tampoco Dios nos ha dejado. Algunos pudieran pasar por estas etapas que estamos pasando y sentir que Dios nos ha dejado. Yo sé que Dios no nos ha dejado. Yo sé que Él está con nosotros. Pudiéramos mirar nuestra nación o mirar las naciones vecinas y decir, esto está hecho un desorden, un desastre, esto está convirtiéndose en ruinas. Es cierto, puede ser cierto, pero Dios no nos ha dejado. Dios está allí y Dios está buscándose un pueblo, procurándose un pueblo que mantenga una cultura, la cultura de Dios, porque es un pueblo, dice la palabra de Dios, que Él quiso hacerse o quiere hacerse un pueblo para sí. En tercer lugar, y tal vez esta parte es la más importante que quisiera dejar y que se quede en nuestros corazones, es Dios tiene control de los tiempos. Los tiempos no están en manos del azar, de lo fortuito. No, los tiempos están en las manos de Dios. Aún aquellos tiempos que para nosotros se hacen tan difíciles como lo fueron para el pueblo de Israel. 430 años esclavos en Egipto. 70 años esclavos en Babilonia. 200 años bajo el imperio de los persas. Más de 100 años bajo el imperio de los griegos. Y muchos años bajo el imperio de los romanos. Pero alguien diría, esto se le salió de las manos a Dios y pudiera ser que el pueblo de Israel lo pensó, pero en realidad no. Dios tiene control de los tiempos y organizó todo de tal manera que al revisarlo de una manera más minuciosa, vemos cómo Dios tiene los tiempos exactamente en sus manos. Para allá vamos a llegar, pero quiero mencionar antes que eso que, por ejemplo, en una primera etapa Dios quiere tener comunión con el hombre a través de los sacrificios. Entonces el hombre, cuando ha pecado contra Dios, o el hombre para mantener comunión con Dios, ofrece sacrificios a Dios, de animales, de palomas, de tórtolas, de distintos sacrificios al Señor. Dios también entonces le da el manual, la ley, para que el pueblo de Israel pueda caminar conforme a la ley. Pero si volviéramos hoy a 1 Corintios capítulo 10, que fue el punto de partida cuando dijimos que el pueblo de Israel se convierte en un ejemplo para nosotros aprender y no imitar de ellos aquellas cosas en que ellos fracasaron y que es el desafío que Dios tiene para nosotros. Si nosotros miráramos que los 10 mandamientos fueron exactamente por los que Pablo está mostrando que el pueblo de Israel no fue capaz de soportar, de cumplir. Entonces allí está la idolatría. Dios les dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Allí está la fornicación. Dios les dijo, no adulterarás. Y así, entonces, Dios establece la ley y también el pueblo no es capaz, ¿no? El pueblo fracasa. Envía a los profetas, pero los profetas, cuando vienen de parte de Dios, su mensaje es tan fuerte para el pueblo porque se han salido del camino, se han mezclado con las costumbres de las culturas de su entorno, que entonces a unos los matan, a otros les impiden hablar y a los que hablan no les escuchan. Pero entonces la Biblia dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice así, en lo relacionado con el tiempo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, si todo estuviera al azar, ¿cómo se podría cumplir? Si todo fuera fortuito y si Dios no estuviera
en el control del tiempo. ¿Cómo esto pudiera suceder? Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, todo estaba plenamente organizado, agendado en Dios. Jesús no vino en un momento cualquiera, Jesús vino en el momento en que Dios había determinado que viniera. Todo estaba plenamente organizado en Dios. Dice el versículo completo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, nada se ha salido del control de Dios en relación del tiempo. Jesús no vino ni antes ni después. Vino cuando era el tiempo de Dios. Y qué interesante eso para nosotros hoy. A veces nos desesperamos y aún escuchamos personas muy serias que entran, yo diría que en la desesperación de ver que los tiempos no se cumplen y entonces dan o interpretan textos de la Biblia para de alguna manera intentar, diría, adivinar, sugerir la venida del Señor. Pero el Señor vendrá en el tiempo que Dios tiene establecido. El Señor tiene el control absoluto del tiempo. Otra vez Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice que después del Señor haber enviado, voy a volver a leer capítulo 1 de Hebreos y el versículo 1 y ahora el versículo 2. Hebreos 1, 1 y 2, que dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Jesucristo viene, primero, viene en el tiempo de Dios. Segundo, viene con un propósito específico, es cumplir aquellas cosas que no se pudieron, o hacer aquellas cosas que no se pudieron suceder con la función, con el ejercicio de los profetas, con el ejercicio de la ley, con el ejercicio de los sacrificios. Entonces Jesús viene para que dar, digamos, un camino. Y por eso es que cuando Jesús habla en San Juan 14 dice, ya no hay más. Los sacrificios no pudieron, la ley no se pudo, los profetas no se pudo, todo el pueblo no fue capaz de pasar esa exigencia de Dios, por decirlo de alguna manera. Entonces vengo yo, pero ya Él dice, yo soy el camino, ya no hay más caminos, yo soy la verdad, yo soy la vida, no hay más. Y por eso dice la palabra que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos. Ahora, de alguna manera, el último recurso, la última oportunidad para el hombre está en Jesucristo el Señor. Y eso también tiene que ser muy importante para nosotros. Entonces, Dios está al mando y al control de los tiempos, ni antes ni después. Todo está programado en Dios. Bien lo dijo el sabio cuando mencionó en sus análisis de sabiduría y dijo, todo tiene su tiempo. Y es que Dios tiene su tiempo. Efesios capítulo 1, versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, los tiempos están bajo el control de Dios. Y eso también tiene que hablarnos hoy. Eso no fue solamente para el pueblo de Israel, eso es para hoy. Esto que está pasando esta pandemia se ha salido del control de los países desarrollados, de los países más deprimidos, de los que estábamos
en unas condiciones casi de pobreza. De todo se ha salido el control, pero no se ha salido del control de la mano de Dios, porque Dios tiene control de los tiempos. Ahora, si nosotros estamos en Cristo, entonces lo que el apóstol de alguna manera en 1 Corintios 10 espera de nosotros es que nosotros no caigamos en los errores que cayó el pueblo de Israel, ¿cuáles fueron? Murmuraron, se contaminaron con las costumbres de otros pueblos, hablaron contra sus líderes, hablaron contra Dios, se alejaron de Dios. Y eso es lo que las culturas que están en nuestro entorno esperan de nosotros. Y cada vez la presión se hace más fuerte y cada vez el ataque es más agresivo. Y cada vez entonces sentimos que las culturas imponen su cultura en medio de nosotros. Y ahí es donde la iglesia entonces tiene que pensar, usted y yo como creyentes tenemos que pensar, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitir que la cultura nos domine? ¿Vamos a permitir, como el pueblo de Israel, que la idolatría de ellos se pegue a nosotros? Esto es un llamado del Señor. Y lo que el apóstol Pablo otra vez en 1 Corintios 10 está diciendo es, no es que ellos sean mejores que nosotros o peores que nosotros, es que ellos tuvieron la opción de elegir y eligieron mal. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es, nosotros estamos en la misma condición de elegir. Nosotros estamos en la misma condición de decidir. Ahora, lo que el apóstol Pablo espera, o la palabra de Dios y el propósito de Dios con nosotros espera es que nosotros nos elijamos mantener una cultura del reino de Dios. Una cultura que a pesar de estar rodeada de otras culturas muy influyentes, muy agresivas, nosotros podamos mantenernos firmes en nuestra fe. Entonces, estos testimonios los tenemos del pueblo de Israel. ¿Cuál es entonces lo que nos está diciendo el Señor en este momento a nosotros? San Marcos capítulo 1, 15 dice así, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Jesús vino en el cumplimiento del tiempo. Ni un minuto antes, ni un minuto después. El pueblo de Israel estaba desesperado. El pueblo de Israel había pasado por muchas adversidades. Se habían levantado distintos movimientos. Fariseos, escribas, saduceos, esenios, celotes. Casi que Jesús viene y el ambiente del pueblo de Israel es como una olla que hierve, es como todo un movimiento, porque todos están intentando solucionar la problemática de ese momento. Y están tan enredados que Jesús llega y, como dice San Juan capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No le fue posible a esta gente conocer. Y cuando llora, cuando lamenta sobre Jerusalén en Mateo 24, el Señor le dice al pueblo de Israel, Jerusalén no supo entender los tiempos. Quisiera leer ese texto de Mateo capítulo 24, porque eso es lo que Jesús lamenta del pueblo, que lo que estaban esperando llegó y no se dieron cuenta. Mateo 23, Jesús lamenta sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Todos estos grupos que mencioné y que no hay momento para hablar de ellos, se han levantado para mantener su cultura, para mantener su doctrina en alto. Los unos deciden irse al desierto, aislarse, deciden el retiro y salirse de supuestamente de todo el pecado. Los otros deciden aferrarse acérrimamente a la ley de una manera exagerada. Los otros se confabulan con el imperio del momento, con Roma. Hay todo un movimiento religioso cuando Jesús viene, pero se vuelven tan religiosos que se enceguecen y no pueden ver que ha venido el momento, que ha llegado el tiempo. Como dice Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y apenas había que dar un paso: arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, quisiera que terminemos esta meditación, esta serie de meditaciones, con el versículo, con el texto que abrimos, con 1 de Corintios capítulo 10. Y ya con mayores fundamentos, los que han estado participando de estas transmisiones pudieran de pronto entender un poquito mejor lo que el Señor, a través del apóstol Pablo, quiere para su iglesia hoy. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Jornada del desierto, salida de Egipto, libertad obligada que tiene que dar Faraón al pueblo de Israel para que vayan y adoren a Dios en el desierto. En el camino del desierto, después de celebrar la Pascua, el pueblo sale y no hay verano que les moleste, no hay oscuridad que les atormente, porque Dios es para ellos sombra y Dios es para ellos luz en el camino. Y dice la palabra que ellos son bautizados, o sea, están bajo esa cobertura, se sumergen en esa gloria de Dios. Y uno se pregunta cómo el pueblo de Dios puede entrar en incredulidad después de haber visto tantas señales de Dios. Pero igualmente yo puedo decir, hermanos, que Dios sigue haciendo milagros y señales en estos tiempos. Lo que pasa es que nosotros no las percibimos, no las vemos. Su misericordia, su poder, la mano del Señor, dice la palabra, no se ha agotado para bendecir. Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Versículo 3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Interesante que ese alimento, ese maná que venía del cielo, no era un maná natural, era espiritual. Suplía sus necesidades completas, sus necesidades físicas completas, pero también suplía su necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque es que no era cualquier cosa, que se abrieran los cielos y de allí descendiera pan. Eso no era obra humana, eso era obra de Dios. Eso solamente lo podía hacer Dios. Me suena cuando Nicodemo se acerca a Jesús y le dice, es que nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. El pueblo de Israel tenía que decir lo mismo. Esto que está sucediendo no es natural. Esto que está sucediendo es espiritual. Y el apóstol Pablo dice que el alimento era espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora entonces Pablo dice que desde el Antiguo Testamento la presencia de Cristo ya está con el pueblo. Ellos no están solos.
Esa agua, dice, esa bebida, venía de una roca que era la roca, Cristo. Y es el mismo Cristo que dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si bien es cierto que el pueblo de Israel en su mayoría se alejó de Dios, también es cierto que el diablo no pudo destruir al pueblo de Dios. Y si bien es cierto que hoy hay mucha persecución contra el pueblo de Dios, y la tendencia es a incrementarse la persecución, yo puedo asegurarles, hermanos, que Dios se ha reservado un pueblo para sí. Dios se ha reservado un pueblo para sí, un pueblo que teme, que ama, y que se va a mantener firme y se va a mantener fiel al Señor. Versículo 5 dice: pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahora entonces pudiéramos nosotros mirar algo muy importante, y es cómo nosotros no quedar postrados en nuestra intención de ser hijos, hijas de Dios, de un Dios bueno, de un Dios que nos ama, que está con nosotros, que tiene el control del tiempo, que siempre ha estado al cuidado de su pueblo, que quiere una cultura de reino en medio de tantas culturas que el adversario ha levantado. ¿Cómo sería posible esto? Pues bebiendo de la roca y alimentándonos del alimento espiritual, que es Cristo. No quisiera quitar más tiempo, solamente quisiera cerrar estas meditaciones y decir dos apuntes pertinentes. El primero es que estas meditaciones no se hicieron para criticar al pueblo de Israel, porque al fin y al cabo ellos son tan humanos como nosotros. Que tuvieron unos privilegios especiales de Dios también. Dios les dio una tierra, Dios les dio una cultura particular. Dios prometió bendecir esas tierras, hacerlas fértiles, y así lo hizo, y así lo ha hecho hasta hoy. Territorios que nadie ha podido cultivar. Con la llegada del pueblo de Israel en estos tiempos a su territorio, a su tierra nuevamente, consta que los están haciendo producir, pero más allá de su tecnología, de sus conocimientos, es que ellos tienen la bendición de Dios. Y si Dios fue capaz de enviar desde los cielos alimento espiritual, ¿cómo no va a hacer producir la tierra, los campos? Además es su promesa: los bendeciré. Y Dios está cumpliendo su pacto. Entonces, amados hermanos, en estos tiempos para nosotros, la iglesia, Dios ha establecido una cultura para la iglesia hoy. Y la iglesia debe vivir en esa cultura de Dios. Y no tenemos por qué estar anhelando copiar, mezclarnos, imitar la cultura de otras naciones, la cultura que no es la de Dios. Y a eso es a lo que nos está llamando el Señor. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo entonces es que Israel ha servido de ejemplo, porque en la medida en que nosotros permitamos que nuestras vidas, que la iglesia del Señor se mezcle con las demás culturas, entonces el trato puede ser más difícil para el pueblo de Dios. Las cosas se pueden poner más difíciles para el pueblo de Dios. Pero en la medida en que nosotros mantengamos firme nuestra fe en el Señor, pudiera ser que las cosas se agraven, pero Dios que guardó a su pueblo, Dios que provisionó a su pueblo, Dios que siempre estuvo con su pueblo, sigue siendo el mismo Dios hoy con la iglesia. Y sigue siendo nuestro cuidador, nuestro compañero, nuestra ayuda, el que siempre, como dijo Jesús, estará con nosotros todos los días. Agradezco mucho, mis hermanos, que hayan participado de estas meditaciones. Espero que hayan sido de bendición. No podemos profundizar más en algunos temas porque simplemente queríamos hacer una introducción. Pero aquí tenemos un gran ejemplo de Dios para nosotros. Y que el Señor nos ayude a nosotros a mantenernos firmes. Porque los tiempos son difíciles.
Los tiempos cada vez se hacen más difíciles. Y entonces nosotros como hijos de Dios somos llamados a tomar el manual de la palabra de Dios y mantener una cultura, la cultura de Dios en la tierra. Por eso Jesús oró al Padre y le dijo: Padre, venga tu reino. Los reinos de la tierra no son el reino de Dios. Venga el reino de Dios. Y nosotros hemos sido invitados y entramos a ese reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, que también se haga en la tierra. Es decir, que el reino de Dios es hacer la voluntad de Dios conforme Dios lo ha establecido desde el cielo. Una cultura nueva, una cultura distinta, una cultura particular, la cultura de Dios. Que el Señor nos ayude a vivir en esa cultura hasta que Él venga. Permítanme orar y cerrar este tiempo. Ya vendrán otras meditaciones, otros hermanos que nos quieren apoyar y el Señor nos seguirá hablando. Mientras tanto, mantengámonos firmes en el Señor. Precioso Dios, yo te quiero dar gracias porque del pueblo de Israel aprendemos muchas cosas. Y tal vez la que se queda grabada en mi corazón es que tengo un Dios muy grande. Tengo un Dios que nunca me ha dejado. Que tengo un Dios que nunca me dejará. Que tengo un Dios que cumple sus promesas. Que cumple un Dios que ha hecho juramento. Y ese juramento jamás lo romperá. Y entonces yo te pido junto a mis hermanos que estamos, Señor, en este camino de la vida cristiana, en este peregrinaje hacia la ciudad celestial, que nos permitas vivir la cultura del reino de Dios, que está inmersa en miles de culturas que nos quieren alejar de esta cultura de Dios. Ayúdanos para que nosotros podamos mantener firme, en alto, esta cultura de Dios. Señor, que pase lo que pase, el poder de Dios, la presencia del Espíritu Santo nos acompañe, nos fortalezca, nos prepare y nos ayude a mantenernos firmes hasta el día de tu venida, Señor. Bendigo a la iglesia del Señor. Bendigo a la iglesia del Señor en las naciones. Bendigo a la iglesia del Señor. Bendigo las lenguas de las naciones que adoran a Dios. Bendigo las culturas que adoran a Dios. Dios de los cielos, en medio de toda este ambiente tenso de incertidumbre, en medio de este ambiente, Señor, de paganismo en que vive el mundo, de alejamiento de Dios, tú te has hecho un pueblo para ti. Y en tu tiempo, Señor, y a tu manera, Señor, vendrás por tu pueblo. Nos levantarás. Mientras tanto, guárdanos. Guárdanos, Señor. Permítenos vivir, Señor, firmes contra las acechanzas del diablo. En la enfermedad, Señor, ayúdanos a no desfallecer en nuestra fe. En las crisis financieras, ayúdanos a mantener firme nuestra fe. En cualquier crisis social, espiritual, en la persecución, en la amenaza, en la tentación, ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra fe, Señor. Te lo ruego este día, Señor. Te lo imploro, Señor. Mis hermanos que una vez han conocido a Cristo, Señor, y que siguen hoy, Señor, luchando, yo te ruego, Señor, que les guardes, les sostengas, Señor. Y los que han vuelto atrás a causa, Señor, de que no han soportado la prueba, la tentación, la crisis, se han debilitado, Señor, y han vuelto atrás. Yo te ruego, Señor, que los atraigas a ti nuevamente con tu amor, con tu misericordia y con tu gracia, Señor.
Te doy muchas gracias este día. Bendigo a la iglesia de Cristo, al pueblo de Dios, a ese remanente que has guardado, que te ha reservado para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Somos la Iglesia Unión Misionera La Floresta, Cali, casa de oración, y algo que nos caracteriza es la generosidad con la que damos a Dios y de que damos de todas esas bendiciones que recibimos de parte de Él. Así que te invitamos, si tú también quieres participar y quieres contribuir a la extensión del reino de Dios, a que nos escribas a los números que aparecen en pantalla, al 316-410-0882 y al 322-624-4796. Ahí nos puedes escribir y te estaremos dando toda la información que requieras para que tú también puedas participar de esto. Hermanos, que Dios les continúe bendiciendo.